decía que era un reto moderar esta mesa. Yo no he estado nunca en una mesa que me resultara tan fácil y estuviera tan segura de que no se nos van a agotar los temas de conversación. Porque la energía da para mucho y, bueno, tal y como lo hemos planteado, creemos que no va a ser repetitivo porque cada uno de los tres expertos se van a centrar en un área diferente de este campo que está tan de moda, que nos da tantos quebraderos de cabeza a los que los seguimos todos los días. Y yo creo que podemos empezar con una visión más general, más global, ¿no? Más geopolítica, quizá, que nos la pueda aportar Antonio con esa, abordando esa geopolítica de los materiales, ¿no? Y esa autonomía estratégica, ¿hacia dónde vamos? Yo lo de autonomía estratégica no me gusta la palabra, pero lo voy a abordar. Primero, muchísimas gracias a la Fundación por invitarme y tener la oportunidad de estar aquí con dos personas que han sido jefe directo y jefe indirecto, pero jefe. Y entonces el problema que me veo es que ya me veo muy mayor, porque siempre estaba detrás vuestro, ya estamos igual, entonces... Pero veo que tenemos a Paula, que es muy joven. Yo estoy obsesionado con algo que tiene que ver con la competitividad. La energía es básicamente competitividad. Si uno estudia dónde está la productividad en Estados Unidos, no lo vais a creer, pero todavía hay más productividad o casi más productividad en el sector energético americano, en las tablas del PIB, y lo he hablado con la FED de Dallas, que en lo que conocemos por inteligencia artificial. Como la presentación o el diálogo es sobre energía y competitividad, yo lo que quería era daros datos, pero como alguien dice, dato mata relato. Pero sin un buen relato no se puede entender el dato. O dicho de otra manera, yo voy a poner un PowerPoint y os lo voy a animar. Lo voy a animar hablando. Pero os tengo que pasar 4 ideas. La primera idea es, si tú quieres descarbonizar y lo quieres hacer a través de la transición verde, necesitas minerales. Esos minerales los tienes que extraer, que refinar, que purificar a unos niveles que son muy, muy difíciles de conseguir si no son con mucho carbón y mucha intensividad en generar emisiones. Cualquier parque eólico necesita 4 años para compensar las emisiones que ha producido en su cadena de producción. Esto tiene un elemento adicional que es la geopolítica del carbón. La geopolítica del carbón es donde haya carbón, ahí no hay un problema geopolítico. Pero si no tienes carbón y lo tienes que importar, tienes un problema geopolítico. La geopolítica que yo he estudiado desde que entré en Presol ha sido siempre la geopolítica del petróleo. El petróleo tiene una serie de productores y una serie de consumidores, pero está dividido, hay muchos productores. Hablamos de la OPEP, pero la OPEP, por decirlo así, el core OPEP son 10 países y Estados Unidos no es OPEP y es el mayor productor, Rusia no es OPEP y es el mayor productor. La geopolítica del petróleo es Oriente Medio. Pero fijaros, por primera vez estamos viendo un ataque a Irán, uno de los grandes países productores y la clave del equilibrio geoestratégico en Oriente Medio, y vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Ahora estaban atacando, pero ya han dicho los israelíes que básicamente la amenaza nuclear va a desaparecer. Y por primera vez en una crisis en Irán, el precio del crudo, que es mi primer gráfico, se ha quedado donde estaba antes de la aparición de otro riesgo geoestratégico, que es Trump. Como veis, el rojo es una caída del precio del crudo. Cuando anuncia los aranceles, se supone que eso va a tener un efecto de una reducción del crecimiento mundial y de la demanda. Vemos cómo evoluciona el precio del crudo hacia abajo. Hay una menor tensión por el tema de los aranceles y, como veis, el precio del crudo, que está en rojo, vuelve a unos niveles que no son los 90 o los 100 en los que siempre ha estado cuando ha habido una crisis de estas características. ¿Qué quiero decir con esto? Primera idea, la geopolítica de la energía tradicionalmente ha sido el precio del crudo y cómo nos afectaba, y da la sensación que ahora, con una crisis enorme, ha pasado a un segundo plano. ¿Estáis de acuerdo? Sí, ¿no? Bueno, a un segundo plano quiere decir que existe, pero ahora mismo no es el tema fundamental. Si tú introduces desde hace mucho tiempo la idea de que tú necesitas minerales o que necesitas tecnologías, y esas tecnologías son fundamentalmente las que tienen que sustituir a los combustibles fósiles, al carbón, al gas o al petróleo, tienes que ver qué tecnologías son. Y aquí empieza el gran riesgo geopolítico.
El petróleo puede estar producido por muchos países, pero es que todas estas tecnologías en un 95% son chinas, en el sentido de que o bien la extracción de los minerales que necesitas en un 70%, o bien el refino y la purificación en un 90% están en China. ¿Por qué en China? Por varias razones. La primera, porque la geoestrategia de China les lleva a ser independientes energéticamente y eran muy dependientes del carbón, que sí lo tienen ellos, pero fundamentalmente muy dependientes del petróleo. Pero claro, cuando uno mira esto, pensar, en rojo tenéis una cosa que es el electrolizador. Esas son las máquinas que pueden hacer hidrógeno, ¿no?, a partir de electricidad y de agua. Lo que ponemos la nacelle es cuánto del motor eléctrico de un, iba a decir un molinillo, de un aerogenerador está en China. Yo puedo seguir ahí. Entonces, primera idea, la concentración de la transición y de las tecnologías de la transición a un coste bajo es todo China. Si ahora miramos la geopolítica de los aranceles, habéis visto que finalmente Trump ha accedido a que se alcance un acuerdo rapidísimamente con los chinos porque ha entendido que el problema son, según él, las tierras raras, las tierras escasas. Y no son escasas, sí son escasas, porque la concentración es muy pequeña y tienes que mover mucha tierra y tienes que gastar muchísimo diésel. Pero fijaros, ¿qué es lo que ha sido el desencadenante de la crisis que ha llevado a que se firme un acuerdo transitorio, como todo lo que hace Trump, pero en el que diga, yo salgo ganando, pero para empezar, los chinos ya pueden estudiar en Estados Unidos cuando quieran, de nuevo? ¿Qué ha sido? Algo que no contemplaban. Se les ha parado la cadena de producción de vehículos. Ya no hay Ford Explorer en Estados Unidos, no se puede hacer. Pero lo que es peor, yo veo que aquí la juventud, no tendréis todos los coches, sois muy jóvenes, que tengan que electrónicamente puedas ajustar el asiento. Bueno, pues uno de los problemas es que el imán para ajustar los asientos del motor eléctrico no lo tienen ni en Europa ni en Estados Unidos. Entonces, los americanos, en un programa de televisión, decían, pues volveremos a mover el sillón con la mano. Es decir, todo esto de los imanes y de las tierras raras están en absolutamente todas las cosas que hacemos y está concentrado en Estados Unidos. Os pongo solamente dos ejemplos, no sé cómo voy de tiempo. ¿Muy bien? Bien, sí. Tú me dices. Todavía no te corto. Es que yo me caliento con los temas estos. Entonces, si habéis mirado, están las tecnologías, pero en el origen tú pasas de tener petróleo, carbón y gas a una serie de materiales. Entonces, el refino es lo importante por una serie de razones, pero básicamente porque tú puedes tener grafito, todos hemos tenido grafito de baja pureza en los Faber número 2 y número 4, uno era el blando y otro era el duro en el colegio, ya no los tienen, ¿no? Ahora llevan el iPad y eso, pero tenías que tener un duro y un blando. En mi época todavía los teníamos, ¿eh? ¿Ah? Sí. O sea, que tú eres más mayor de lo que parece. Pero fijaros, os he puesto tres elementos, ¿no? Si tú hablas de rare earth, básicamente hablamos de imanes. No sé cuántos kilos de imanes lleva un aerogenerador de los nuevos, pero muchísimo. Pensar que China genera 130.000 toneladas de estas tierras raras refinadas, de imanes, ¿vale? Básicamente, la Unión Europea ha hecho un papel para ver cómo lo soluciona y dice, no, hay depósitos en Europa y si no en Groenlandia. Poner en marcha una bueno, ahí no está, pero de imanes con tierras raras te puede llevar una mina más el proceso unos 30 años. Imaginaros que es 20, ¿vale? Pero aquí viene el tema. El imán, para hacerse, genera una serie de huellas de carbono que ahora vais a ver, y básicamente están en China. Entonces, pensar en el grafito. El grafito de alta pureza se refina en China, incluso lo que viene de baterías japonesas o coreanas. Y luego he puesto la otra parte de la geopolítica de la energía, y es que es intensivo en electricidad conseguir el polisilicio, que es la base de los chips. Luego los americanos han dicho, mándame imanes, que yo te mandaré chips. Pero es que todavía está por ver si los chinos se les aprieta mucho, si dejan de exportar el polisilicio porque no habría chips. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que todo se hace en China y además de hacerse en China es un proceso costoso. Os voy a poner un ejemplo. Esto es una batería de un coche pequeñito,
que cuando vas con el coche pues llevas a tu amigo el gordo, este pesa como unos, me parece son 150 kilos esta batería, pero es una batería pequeña o normal. La gente, cuando habla de minerales críticos, estos serían minerales críticos, ¿vale? Entonces, el que más es el grafito, ¿vale? En el polo negativo todo es grafito, ni baterías de sodio, ni baterías. Pero si lo miráis, es el grafito. Tienes el aluminio, también aranceles a los aluminios. Tienes el níquel, tienes el cobre, tienes el cobalto, que lo hemos visto, tienes el manganeso, tienes el... Prácticamente el que tiene la producción de todo esto es China. ¿Pero cuál es el problema? Nosotros hemos dejado de producir esto porque es intensivo en contaminación, ácido fluorhídrico, contaminación, en ácidos, en todo tipo de contaminación, pero además en CO2. Y con esto acabo. Si pensáis en neodymium, el neodymium es el mejor para que los imanes no se desimanten y es el que tiene prácticamente toda la electrónica que hay en los automóviles y prácticamente toda la electrónica de los aerogeneradores, por no hablar que los solares también tienen motores. Pues pensar, y esto es en media, ¿vale? Tú necesitas por cada tonelada, Europa consume de esto 15.000, debería consumir 80.000 según las fuentes de la Unión Europea en 2050. Para el mundo, China produce 130.000 toneladas, tendría que casi multiplicarlo por 3. Una tonelada de esto requiere entre 22 y 30 toneladas de carbón, lo que significa que entre 60 o 80 toneladas de CO2. Luego, le doy la vuelta a estos datos, que son un peñazo, ustedes se olvidan de los datos y vamos al relato. El relato es, 1, el cambio de la geopolítica, hasta que aparezca la nuclear, de la geopolítica de los combustibles fósiles. Carbón lo tiene China, lo tiene India, Europa lo podría tener, es el petróleo básicamente. Luego pasó también al gas natural. Hoy en día la geopolítica es que toda la energía y el 57% de toda la inversión en energía se está haciendo en transición verde. Y la transición verde es controlada por China a través de licencias de exportación hoy en día y afecta también a la movilidad y a nuestra vida diaria. Por último, cuando uno observa por qué no se producen en determinados sitios, es, primero, tecnología china, no es una tecnología tan comoditizada como pensamos, altamente intensivo en carbón, que es un material, primero subvencionado y segundo, disponible en China y muy barato. Y acabo con el carbón diciendo esto. Yo lo dejo porque yo de estos temas no sé tanto, pero yo siempre he estado obsesionado con el precio de la electricidad, porque nos dicen, es que tenemos la electricidad más barata de Europa, es que la electricidad es muy barata. Fíjense, cuando España tenía carbón, la electricidad era muchísimo más barata. Desde el año 1999, el precio de la electricidad ha estado alrededor de 50. En el año 2008 y 2007 sube el precio del crudo, pero también suben las subvenciones a las renovables. Entonces, ahí tenéis el precio en naranja antes de impuestos y, como veis, tiene una media que se empieza a acelerar, pero que no vuelve a bajar, en naranja. Ahora, si le sometemos a ese precio a la cadena de impuestos más CO2, como podéis ver, pues prácticamente son decisiones del Gobierno o decisiones de la Unión Europea las que llevan a que el precio de mercado prácticamente para el consumidor industrial se doble y si no se doble sea muchísimo más alto. Muchísimas gracias, no sé si me he pasado de tiempo. Ahora, justo, Antonio. Si es que soy buenísimo. ¿Cómo te dominas en el escenario, eh? Pues hablabas de transición verde. Yo desde hace un tiempo veo que en Europa se habla más de transición limpia o transición justa que de transición verde. No sé si eso es porque ha llegado el momento de repensar los tiempos de la transición, de apostar más por la necesidad de una estrategia industrial en Europa. Y yo creo que de todo eso, Nemesio, quizá puedes profundizar un poco, así como del reto de la electrificación, de la demanda. Cuéntanos. Pues nada, gracias Paula, gracias a la Fundación por invitarme y por invitarnos a 3 técnicos comerciales a disertar sobre esta cuestión. A mí no me gusta ni transición justa ni transición verde, a mí me gusta transición energética. Lo que estamos hablando es de sustituir un sistema energético que ha funcionado perfectamente a lo largo de 150 años. Y que está basado en la eficiencia, está basado en la superior densidad energética de los combustibles fósiles. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es las emisiones de CO2 y la acumulación de CO2 en la atmósfera que está generando
un incremento de temperaturas. Y ese incremento de temperaturas debemos atajarlo. ¿Debemos atajarlo siendo los primeros del mundo? Pues mire usted, no. Si hablamos de emisiones, pues China emite el 32% de las emisiones del mundo. Estados Unidos un 14%, India un 8%, la Unión Europea un 7%. Es decir, desde un 7 pretender liderar el mundo y que el mundo nos siga, me parece que no tiene mucho sentido. Y hay que recordar que las emisiones chinas son superiores a la suma de las emisiones de Estados Unidos, India y la Unión Europea juntos. Por lo tanto, si China dice que quiere ir hasta el 2060, pues nosotros deberíamos ir hasta el 2060 y ir acomodando los plazos de la transición energética al cumplimiento de una condición que me parece fundamental: la disponibilidad de tecnología en su más amplio sentido, y que esa tecnología sea testada con un análisis coste-beneficio y que además tenga un cierto grado de aceptación social. Por lo tanto, esa primera condición es fundamental. Segunda condición que me parece fundamental, que queremos una energía barata y queremos una energía segura. Bueno, pero segura y barata para fomentar el crecimiento económico, porque otro de los peligros que rodean a toda esta transición es la apología del decrecimiento económico. Lo que hay que hacer es dejar de crecer. Efectivamente, si dejamos de crecer, caerán las emisiones, pero caerá la igualdad, caerá la riqueza y el desarrollo de nuestras sociedades pues estará absolutamente postergado. Por lo tanto, transición energética. La transición energética, en mi opinión, tiene una ventaja adicional. La única manera que tiene Europa y España con Europa de recuperar la competitividad perdida es a través de la electricidad. Estados Unidos es hoy el mayor productor del mundo de petróleo y de gas. Sobre la primera reflexión de Antonio, pues no se ha ido el petróleo a 100 porque Estados Unidos en estos momentos está exportando 4 millones de barriles día, y tampoco se ha ido porque, sorprendentemente, un mes antes de toda esta crisis, Arabia Saudita y los Emiratos decidieron incrementar la producción de petróleo. ¿Por qué? Porque tocaba. Bueno, pues a lo mejor es por alguna otra razón. Pero, efectivamente, estoy de acuerdo con que el petróleo no se ha movido en una crisis y antes se movía, pero también que ha cambiado una circunstancia básica, que es que Estados Unidos es el mayor productor del mundo de petróleo y de gas, y esa es su ventaja competitiva. Y cuando produce electricidad con gas, es una electricidad muy barata. China es el mayor productor de carbón del mundo. El 54% de su consumo de energía es carbón, de su energía primaria es carbón. El 61% de su consumo energético para producción de electricidad es carbón. Esa es su ventaja competitiva, y también produce electricidad muy barata con carbón. Por lo tanto, China está dispuesta a electrificar lo que sea, siempre que la electricidad la hagamos o la haga ellos con su carbón. Por lo tanto, ¿qué solución tiene Europa? La única solución que tiene Europa son las renovables. Es la manera más barata de producir electricidad. Efectivamente, las renovables, como creo que Jordi hablará un poco de esto después, pues hay que usarlas bien. Es decir, hay que ser consciente de las limitaciones de las renovables. Son baratas, no generan emisiones, pero es una energía intermitente y no es una energía firme y no es una energía flexible, que son características que también se necesitan. Pero la electricidad es el único sendero que tiene Europa para recuperar competitividad. Y, por lo tanto, soy pleno partidario de seguir invirtiendo en renovables, pero hay que invertir en almacenamiento y hay que invertir en redes. Porque si no invertimos en redes, pues no electrificamos la sociedad. Efectivamente, hay un problema de cómo hacer todo este proceso. A mí una de las cosas que más me preocupa son los plazos. Cuando tú tienes cualquier activo, en cualquier estructura, en cualquier empresa, pues tú tienes que renovar esos activos. Todos los activos tienen una vida media, activos en términos de consumo duradero. Pues una nevera, una lavadora o una propia casa, los edificios medios en España tienen una edad de 70 años. Si tú, cuando cumples los 70 o cuando cumples la obsolescencia, reemplazas el activo
y lo reemplazas por un activo más eficiente o un activo electrificado, el coste de la transición es relativamente barato. Sin embargo, cuando tú adelantas y fuerzas la inversión en renovar ese activo, estás incrementando tremendamente el coste de la transición. Y esa es una condición que se ha olvidado en Europa. En Europa hemos practicado en la transición energética la política del palo. Tengo una energía cara y la encarezco con los derechos de CO2. Tengo una energía cara y no sé muy bien cómo, pero prohíbo los motores de combustión interna. Tengo una energía cara que hace un hidrógeno caro, pero el 42% del hidrógeno industrial en 2030 tiene que ser verde. Bueno, pues es que no estamos hablando de tecnologías económicamente disponibles. Por lo tanto, los plazos de la transición tienen que acomodarse a la disponibilidad tecnológica y no tratar de, a toda prisa, sustituir un sistema energético eficiente y que funciona por otro que funcionará. Es en el que nos va a determinar nuestra competitividad, pero que no hay que cometer errores ni apresurarse, en mi modo de ver, en toda esa transición. Y esa es la esencia, porque China tiene una estrategia de poder. La estrategia de poder es, oiga, sus empresas no tienen restricciones financieras. El exceso de capacidad que hay en paneles fotovoltaicos es brutal, pero no hay problema. ¿Quiebra alguna empresa china? No. Ya le dan dinero y cuando tienen que consolidar, pues ya los llaman a capítulo y los consolidan. Y hemos terminado. Y así es como va progresando China. China lleva 40 años con esta estrategia que nos ha contado Antonio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues entender la estrategia china y darnos los tiempos necesarios para adaptar nuestra estrategia y nuestra competitividad a ese principio de que la electrificación a partir de renovables es la senda de la competitividad, pero al mismo tiempo necesitamos tiempo para recuperar, uno, lo que hemos perdido, dos, para asesar, es una palabra de crucigrama que me encanta, asesar nuestra transición energética e irnos adaptando a las estrategias que podamos definir. ¿Qué estrategia tenemos en acero? ¿Qué estrategia tenemos en cemento? ¿Qué estrategia tenemos en automóviles? Es que nadie ha preguntado a los sectores industriales cuál es la estrategia que Europa puede implementar. Lo que le hemos dicho es los coches acabaron de combustión interna en el 35 y eso es una política equivocada, que es lo que se ha seguido, en mi opinión, hasta ahora. Y por lo tanto, la transición energética me parece inevitable, me parece que se tiene que seguir basando en la electrificación y en las renovables, pero que hay que repensar los tiempos, sobre todo, y los esfuerzos que pedimos a nuestra sociedad, a nuestras empresas para acometerla. Gracias, Nemesio. Pues en España hace no demasiado hemos vivido un episodio que quizá puede llevar a replantear la hoja de ruta renovable del Gobierno o los tiempos, ¿no? Que es el apagón general que sufrió el país el pasado 28 de abril. Hoy justo el Gobierno ha anunciado o ha difundido el informe de conclusiones. Jordi, ¿hablamos del apagón o cómo lo ves? Bueno, de hecho, quería felicitar a la Fundación porque ante el impacto y el nivel de conocimiento que se ha tenido este evento ha hecho que el Gobierno acelerara la publicación de su informe y nos chafara un poquitín una parte de mi intervención, pero luego cuando he visto el informe queda lo suficientemente abierto, es decir, este informe podía haber salido el día 29, tranquilamente. O sea, algo ha fallado, sí, pecaron, se ha jodido, hasta ahí llegamos, ¿no? Es decir, y, hombre, pues si hay 3 o 4 actores, pues un poquito cada uno. Vale, venga, de acuerdo, pues un poquito cada uno, ¿no? Bueno, yo quiero de todas maneras retomar un poco las dos intervenciones anteriores. Primero porque estamos hablando de un tema de geopolítica en un contexto en el que la geopolítica de hoy no es la geopolítica de hace 10 años. No digo ya la de hace 20, ni cuando cayó el muro de Berlín, sino que ha habido cambios muy importantes en los últimos años, en los cuales ha hecho que, sobre todo, Europa se encuentre literalmente como el rey desnudo. De repente nos hemos dado cuenta que estábamos en manos de Rusia en energía, de
China, que era nuestro supuesto fábrica, nuestra supuesta industria, y de Estados Unidos era nuestro ejército. Y de repente eso pues ha saltado por los aires. Y ya no podemos seguir tirando de ahí y, por tanto, hay dos opciones: o resignarnos a ser, que es una vieja idea que circula desde hace muchos años por Europa, pues oye, tío, un buen balneario, seguro que vuelve a salir otro Thomas Mann que escribe otra montaña mágica y ya está, tampoco nos pongamos tan chulos, ¿no? Pues ya está, ya. Lo que teníamos que hacer ya lo hemos hecho, ¿no? O empezar a tomarnos en serio algunas de las cuestiones de decir, oye, si queremos recuperar una cierta autonomía en este tipo de asuntos, tenemos que tomar acciones distintas a las que hemos tomado hasta ahora. Por tanto, hay una primera línea detrás de todo lo que es la transición energética, que tiene que ver con ser un poco más autónomos, ser un poco más autosuficientes los europeos, en la medida en la que, hombre, tampoco es que el sol y el viento proliferen mucho, pero, hombre, un poquito más que el gas y el petróleo en Europa sí, ¿no? Por tanto, si apostamos por las energías renovables, tendremos algo más de autonomía. Dos, en un mundo en el que la competitividad se ha vuelto de tal manera que quien era nuestra fábrica, que era China, ahora es nuestro principal competidor, porque, y no es que sea nuestro principal competidor, es que además lo hace mejor que nosotros. Si lo que le pregunten a los de los coches, lo hace mejor que nosotros, ha subido escalones en la escalera de valor añadido y hace las cosas mejor que nosotros, y por tanto tenemos que recuperar talento, tenemos que recuperar imaginación, tenemos que recuperar I+D, todo lo que queráis, pero también competitividad. Y por tanto, como decía Nemesio, la idea de coste barato hay que tenerlo en cuenta. Y en la medida en que la energía dependa de nosotros o tengamos mayor capacidad de autonomía, tendremos mayor capacidad de gestionar el precio. Y tres, una buena parte de todo esto de lo que estamos hablando ahora tiene que ver con el cambio climático. Si antes lo hablábamos, si hace 20 años en España todavía era el carbón la primera fuente energética, o si ahora ya no, o si en este momento estamos apostando y nuestro mix energético ha cambiado radicalmente y ya tenemos más de un 50% de energías renovables, solo es por una cuestión. Además de la autonomía, además de la competitividad, por la lucha contra el cambio climático. Y esto no lo olvidemos, y lo decía Nemesio, yo suscribo lo que ha dicho Nemesio. Me entristece reconocer que tiene razón, porque esto significa que no vamos a llegar a tiempo. No vamos a llegar a tiempo a que el calentamiento del sistema, del globo, sobrepase o no los 2 grados famosos. Bien, pues ya está. Entonces empecemos a tomar medidas para qué pasará en ese momento. Pero es verdad que Europa no puede estar sacando pecho desde un cierto despotismo ilustrado en una política que ni buena parte de los europeos es capaz de entender y de seguir, ni que por otra parte es llevada hasta sus últimas consecuencias. Debe de haber bastantes países en el mundo en este momento que todavía están esperando las transferencias que les prometimos en el Acuerdo de París y todavía no se las hemos enviado. Por tanto, el contexto complica un poco más la situación. Y lo traigo a colación del apagón, porque creo que el apagón tiene 2 reflexiones, una que yo la quiero hacer y no me levanto sin hacerla. España tiene un buen sistema eléctrico, uno de los mejores sistemas eléctricos del mundo, y lo repetiré tantas veces como haga falta. Y no es mérito ni de este ni del otro, sino de todos. Y no es mérito ni de Red Eléctrica ni de las privadas, sino de todos. Pero tenemos un buen sistema eléctrico, que ha fallado. Ha pasado lo del cisne verde. Ha fallado 2 cosas que era imposible que pasaran. Una, que tengas un apagón, y 2, que el apagón sea general. Porque los cortocircuitos que están previstos para que, hombre, si se apaga Sevilla, pues que no salga de Sevilla el apagón, pues no han funcionado y se ha extendido al conjunto de España, y por tanto es evidente que ha habido un conjunto de
fallos, errores, probabilidades de estas... es decir, la probabilidad del apagón yo siempre digo que es como la de que te toque la lotería, que sabéis que es estadísticamente imposible. O sea, si tú haces el cálculo estadístico y sin embargo, pues oye, le toca todos los años a alguien, ¿no? Bueno, pues aquí ha pasado algo parecido, es decir, se ha puesto en juego un conjunto de elementos que estaban funcionando sobre el sistema, pero que en un momento determinado se han alineado como las constelaciones de una especial manera que ha hecho que toque el gordo. Y entonces, gran apagón, ¿no? Es curioso porque la nota que ha sacado hoy el Gobierno, que digo ha sido, es todavía muy preliminar, sois conscientes de que aquí estamos hablando de responsabilidades dinerarias muy importantes a efectos de seguros, etcétera, y por tanto señalar un culpable lo acabará haciendo la Audiencia Nacional, no tengo ninguna duda. Es decir, esto ahora tendrá que intervenir la CNMC, se recurrirá, diga lo que diga la CNMC, se recurrirá y acabará en la Audiencia Nacional. Pero la nota de prensa, no he tenido tiempo de ver el informe, pero la nota de prensa que ha sacado el Ministerio me permite plantear las 2 o 3 cosas que yo quería plantearos en torno a la transición energética en España con la excusa del apagón. Porque señala algunas de las cuestiones que desde el sector se viene desde hace mucho tiempo demandando a las administraciones, en unos casos al Ministerio, en otros a la CNMC, y, bueno, pues de momento ha habido la callada como excusa o como respuesta, y en algún otro caso incluso una dirección opuesta a la petición del sector, como la que tenía que ver con mayor volumen de inversión en redes eléctricas. Las conclusiones del informe, hay una primera que dice: el sistema mostraba una capacidad de tensión insuficiente. Y da 2 motivos. Uno, esto es un poquito técnico, pero no mucho, porque yo solo soy economista, y si hay algún ingeniero, por favor, que no se ría muy alto de lo que voy a decir, porque quiero creer que la mayoría no sois ingenieros y, por tanto, me vais a entender mejor que si lo explicara el ingeniero. Nosotros tenemos un sistema eléctrico en el que tienes un tipo de generación eléctrica que es síncrona, es decir, funciona al nivel de la frecuencia del sistema. Y otro, que son las renovables, que es no síncrona. Y por tanto, ese ajuste necesitamos que el sistema sea síncrono. Por tanto, necesitamos que haya suficiente energía síncrona en el sistema para asegurar que la tensión se controla dentro de los márgenes adecuados. Y eso es uno de los papeles fundamentales de red eléctrica. Poner en marcha, oye, entra las renovables, pero ojo, vamos a ver, porque a lo mejor no pueden llegar hasta el final porque necesitamos gas o necesitamos nuclear o necesitamos hidráulica para que me compensen con energía síncrona lo que ellos no aportan. Esto es un problema físico, esto no es un problema más que físico, ¿no? Bueno, por lo que dice el Gobierno, ese día el operador había estado al límite. Tenía programado una cantidad muy elevada de energía renovable y estaba muy al límite con la reserva de energía síncrona que tenía que tener prevista para que entrara y garantizara la estabilidad de la tensión en el sistema. Lo dice el propio Gobierno, ¿eh? Yo lo decía también antes, porque no hace falta ser muy listo. Si uno de los fallos es ese, seguro, ¿no? Es verdad que, por tanto, cuando luego se complica esa gestión y el operador quiere tirar mano de otra, de que se ponga en marcha una de las centrales síncronas, joder, esta no puede. Tiene un fallo, un problema técnico y no se puede poner en marcha. Cosa que no era previsible inicialmente, pero que contribuye, según el Gobierno, de manera importante a esos altibajos tan fuertes de la tensión, que es lo que provoca el que se desconecten
las centrales de generación. Pero dice dos causas la tensión. Señala otra causa, porque otra de las razones por las que la tensión se mueve mucho, más de lo que esto funciona como en nuestra casa, salta el diferencial para evitar salvarnos los aparatos. Pues esto es lo mismo. Cuando la tensión se mueve mucho, saltan los diferenciales y se provoca el apagón. La otra causa es la energía reactiva. La energía es activa, que es la que genera trabajo, y la reactiva, que no genera trabajo. Que de alguna manera está, bueno, es un ingeniero, por favor, perdonadme, pero que hasta estorba, que hay que retirarla del sistema. Y solo la pueden retirar las centrales tradicionales, las centrales síncronas. Son las únicas con capacidad de retirar esta energía reactiva. Y según dice el Gobierno, algunas de las empresas que estaban actuando en ese momento y que deberían de haber retirado, según normativa, una cantidad determinada de energía reactiva, no lo hicieron. Y esta fue una segunda causa que provocó la fluctuación de la tensión. Por tanto, solo en la primera causa ya dices, bueno, el operador del sistema no estuvo muy lúcido ese día y las empresas no estuvieron tampoco cumpliendo la normativa, por cierto, como suele ocurrir con alguna frecuencia, pero nunca hasta ahora había dado como consecuencia el apagón. No es la primera vez que desde el operador del sistema se echa en cara que las empresas no siempre cumplen con la normativa de captar la reactiva. Dice que además se desconectaron centrales de generación y algunas de modo aparentemente indebido. Esto solo puede deberse a que las protecciones estaban mal ajustadas, es decir, a un fallo técnico en el sistema de protecciones de estas generaciones que hizo que saltaran mucho antes de que la dispersión del sistema de la tensión hubiera llevado a lo que marca la normativa. Esto es un fallo técnico de los que seguramente han pasado 1000 veces, que nunca habían llamado especialmente la atención, salvo del operador del sistema, y no nos habíamos enterado nadie, pero mira por dónde, en este contexto, contribuye también a hacer el apagón. Me paro aquí de momento. Esto quiere decir que la transición energética que hemos hecho en España necesitaba ir acompañada de algunas cosas que no se han acompañado. En primer lugar, necesitaba acompañarse de una red eléctrica mayor y más mallada de la que tenemos todavía hoy en España. Esta ha sido una reivindicación de todas las empresas, esta fue una reivindicación todavía, estando yo en Red Eléctrica, que se le presentó al Ministerio la primera planificación del sistema. Y sobre todo ya se planteaba que, oye, si estamos haciendo un cambio tan importante como este, no podemos seguir aplicando la normativa anterior. Es decir, no puedes pretender hacer una revolución en el sector eléctrico, en la generación eléctrica, y hacerlo con la normativa de cuando business as usual. Y por tanto tenías que cambiar la norma y las reglas y los límites de la inversión en redes eléctricas. A eso se opuso tajantemente la ministra. Tajantemente. Por tanto, me alegra que tiempo después, cuando ya ha vuelto de comisaria, reconozca que hace falta invertir en redes eléctricas en España, aunque no dijera que fue ella la que impidió que se invirtiera más de lo que se está invirtiendo, ¿no? Hay otro tema que también lo dice hoy el Gobierno, cuando saca las conclusiones o las principales recomendaciones. Hay una que os lo leo para que veáis esto de los ingenieros cómo va. Dice, es clave la implementación del PO 7.4. Bien, esto es un compensador síncrono para que las energías renovables que no son síncronas es una especie de
generar una especie de falsa sincronía. De hecho, se le llama muchas veces que genera una inercia artificial. Y esto, todavía estando yo en Red Eléctrica, y yo me fui justo antes de la pandemia, y no penséis que hubo causa-efecto, ya lo planteamos al Gobierno y a la CNMC. Hay que regular que la incorporación a las redes, el desembarco en las redes de las energías renovables tengan incorporados este PO 7.4, que son unos compensadores síncronos que evitan uno de los primeros problemas a los que he hecho referencia. Pero que encarecen. Sí, claro. Encarecen, claro. Es que resulta que eso encarece, y como una de las obsesiones es abaratar, pues ya lo iremos viendo hasta ahora, ¿no? Jordi, como están llegando algunas preguntas sobre las consecuencias del apagón O sea, y que me demás, calle. No, un minuto. era la forma diplomática de decir Un que te minuto. estás pasando Sí, de tiempo. Me da cuenta, pero estáis todos tan atentos que me estáis estimulando. ¿A dónde voy? Yo creo que casi todo lo que ha fallado y que ha dado lugar al apagón como síntoma, que es como yo quiero entender el apagón, como síntoma de todo aquello que deberíamos de haber hecho acompañando a la transición energética y que no hemos hecho. Y termino ya con la última cosa. Yo me acuerdo que cuando se nos presentó en Red Eléctrica el PENIEC, la primera versión, el primer borrador del PENIEC, en fin, no hacía falta ser técnico comercial para darte cuenta que aquello era un conjunto de promesas, aspiraciones, de que en el 2030 más o menos esto iría por aquí o iría por allá, pero solo había una cosa cierta: las fechas de cierre de las nucleares. Y yo me acuerdo que se lo dije a Teresa, le dije, oye, vamos a ver, o sea, ¿por qué queremos cogernos las manos? Y si en el 2030, por la razón que sea, no tenemos tanta generación fotovoltaica como se prevé aquí, pero ya hemos cerrado nucleares, ¿por qué no aprovechamos que las nucleares son también energía limpia, que no emiten CO2, que hasta podríamos incorporarlas en el ámbito de las energías autónomas y relativamente baratas, y démonos una patada a seguir y ya tomaremos una decisión, en su caso, sobre las nucleares más adelante, ¿no? Todo esto vuelve a estar hoy encima de la mesa, quizá porque en su momento no se quiso hacer caso. Nemesio, para no salirnos mucho del apagón, ¿qué impacto crees que puede llegar a tener en cuanto a la inversión en renovables, ¿no? Porque una de las cuestiones que ha abierto, de los debates que se han abierto, es si las renovables tenían o no la culpa, si nos hemos excedido en las renovables. ¿Crees que puede afectar al inversor renovable? Yo creo que no, pero que hay otras cosas que sí afectan a la inversión en renovable. Pero vamos, yo creo que Jordi lo ha explicado clarísimamente. Había que invertir más en redes y no se quiso invertir en redes. Había que invertir más en incorporar esa sincronía a la energía renovable, que en la primera generación de plantas eólicas sí era obligatorio, y que en la segunda, y desde luego no en la fotovoltaica, no se quiso hacer obligatorio porque encarecía la renovable. Y tercero, hay que invertir en almacenamiento. Y, por lo tanto, ahí están de verdad las causas de fondo del apagón. Luego, todo lo demás, pues podemos hablar, pero hay unas cuestiones políticas de fondo que han llegado a traducirse en un apagón. Las renovables, el problema que tienen las renovables es el bajo precio en una época del año como esta. En primavera hay baja demanda, no hay calefacción, no hay refrigeración y los precios se suelen ir a cero. En primavera hay más viento, en primavera empieza el sol a brillar y normalmente, si un año como este, que ha llovido mucho, pues hay mucha agua y los precios se van a cero. También, además, hemos metido una regulación que permite que los precios se vayan a -15, porque si tienes firmado un contrato, un PPA, y el precio está en cero, tú tienes obligación de funcionar, si no, no cobras el PPA, con lo cual la gente pues lo lanza, que era cosa que son también menudencias que se podrían arreglar relativamente fácil.
todas maneras, el año pasado, pues el precio medio capturado de la fotovoltaica estuvo entre 42 y 48, según la zona de España. El coste normalmente está en el entorno de 30, da una rentabilidad que no es mala. Es decir, que ahora cuando te hablabas de fotovoltaica son los fondos de inversión en infraestructura, que son fondos muy seguros, pero que tienen un retorno más ajustado. Entonces, el problema de la fotovoltaica es que va a tener unos retornos más ajustados según va creciendo. ¿Qué necesita la fotovoltaica y la eólica? Uno, hibridarse. Es decir, que en plantas eólicas se ponga fotovoltaica porque maximizas la capacidad de producción con la misma restricción que es la conexión de salida a la red. Dos, baterías, porque las baterías son las que hacen firme y alargan el periodo de producción de las renovables. Y los inversores en renovables tendrán que invertir en baterías y ajustar su retorno con esas inversiones adicionales. Pero, efectivamente, cuando tú eres el primero, pues ganas mucho dinero y según se va generalizando la producción, pues los márgenes bajan. Y a mí eso me parece muy sano. Es decir, una de las cosas que hay que transmitir a todo el mundo es que invertir en electricidad es como invertir en una fábrica de juguetes, que dependerá de la demanda, si ganas mucho o ganas poco. Y, por lo tanto, los precios de la electricidad, si hay mucha inversión, pues normalmente tenderán a bajar, que es una cosa que como consumidores nos beneficia. Y yo creo que ese es el resumen de dónde estamos. Que dicen que van a aprobar un Real Decreto Ley donde van a aprobar al almacenamiento. Pues me alegraré mucho, pero es que desde el año 21 sacaron a consulta una normativa sobre almacenamiento. Que dicen que van a aprobar en el mismo Decreto Ley el incremento de la inversión en líneas eléctricas. Pues me alegraré mucho, porque es que han dejado fuera de demanda en la última planificación varios 50 y tantos gigavatios. Y porque se estableció en el gobierno anterior del PP, durante la crisis, un límite de inversión en redes correlacionado con el PIB, que a lo largo de todo este gobierno se ha mantenido. Por lo tanto, Tontamente. Por lo tanto, me alegraré mucho de que todo eso se quite. Que van a meter el PO7, es decir, que van a meter esos elementos de seguridad en la conexión de las renovables a la red, pues me alegraré mucho porque se tenía que haber hecho hace años. Entonces, bueno, pues todo lo que van a hacer en ese Real Decreto, pues es lo que está apuntado, es lo que Jordi nos ha dicho y es lo que está apuntado en casi todo lo que se ha escrito o comentado sobre el apagón. Y por lo tanto, bueno, pues si al final ocurre eso, pues no habrá mal que por bien no venga. Antonio, ¿quieres? Pero ¿no sale más barato dejarlo como está ahora que no falla? Porque claro, si pensáis, primero... O que solo falla una vez de cada tantas. No, perdona, en 88 años y en el único sitio del mundo. Si vais a California, los curtailment ahora son apabullantes. Pero pensar dos cosas. Uno, no han mencionado mis compañeros que por primera vez en el año 2025 y final 2024, finalmente la demanda de electricidad en España ha crecido. Este es un factor clave. ¿Por qué es un factor clave? Primero, porque entran 8 gigas de distribuida. Y cuando digo distribuida es, tú puedes controlar que haya una planta solar y hay 400 megas funcionando y dices, anda, ciérrate que va a entrar un ciclo combinado a 3.000 revoluciones. Pero tú no puedes controlar que aparezca un día y que tenga 8 gigas que te entran, que es como 8 nucleares, a velocidad de vértigo a las 9:30 de la mañana. Porque como oferta tiene que ser igual a la demanda, pues automáticamente tú no tienes demanda y tienes que ir cerrando. ¿Y qué es lo que cierras? Pues lo que realmente te estabiliza el sistema, el gas, la hidráulica. Pero voy a la mayor. La mayor es el crecimiento de la demanda de electricidad, como dicen los franceses, revenons à nos moutons. No sé si habéis cogido. Volvamos a donde teníamos que estar. ¿Por qué aumenta la demanda? Vicente, querido compañero y amigo. Básicamente porque la competitividad ahora se llama inteligencia artificial. Centros de datos. Entonces, la electricidad renovable no es electricidad renovable, es electricidad renovable intermitente. No hay un centro de datos en el mundo, ni nadie que se dedique, Netflix, Amazon o cualquiera de estos, a que le digan, ahora sí,
ahora no. Eso es un intermitente. Eso no sirve para lo que tenemos ahora. ¿Cuánto crece la demanda para centros de datos o inteligencia artificial o modelos de lenguaje? El ChatGPT o el que queráis. El premio Nobel, que es de Google, pues ha permitido con un modelo de estos lo de las proteínas, doblar las proteínas para que ahora mismo para temas de salud incluso se fabriquen. El 30% es el crecimiento de esta demanda en China. China tiene 4 veces más patentes sobre este tema que España, que Europa. Estados Unidos tiene alguna más, pero podéis mirar que algunas de las que tiene Estados Unidos más son de empresas chinas. Europa, en la geopolítica, ¿qué tenemos que hacer con los chinos? Vosotros sabéis que Europa paga de patentes tecnológicas en la balanza de pago una cantidad enorme, como el 2% del PIB, el 1,5% del PIB. El 82% de esas patentes son americanas. Nosotros podemos tener una patente nuclear, pero no tenemos una sola patente, ni una. Bueno, sí, a lo mejor, como digo yo, para apretar tornillos hay una cosa de máquina herramienta en el País Vasco, pero lo demás del tema solar son patentes chinas, independientemente de que lo inventáramos los europeos. Luego, no tiene solución. Esto hace que, mirando hacia adelante en temas de competitividad, tenga un límite, digamos, ¿cómo se llama esto? La renovable. Las baterías. El inventor de la batería, el premio Nobel de Química, el jefe de investigación de Exxon. Las baterías son costosas y arden. Y además funcionan para un determinado momento. La electricidad es carísima, carísima respecto a lo que podía ser, y hay otros mecanismos para lograr esto. Pero si uno hace la función de un ingeniero, sabe que hay un límite a lo que puede entrar de lo que no es síncrono, que es muy fácil de ver, y eso es muy caro. Entonces, si yo vuelvo, y acabo porque creo que toma más tiempo del que me quería tomar, a la geopolítica de la competitividad en Europa, yo no creo que sea un tema de electricidad, es un tema de qué tecnologías tenemos. Nos hemos centrado en la electricidad. La principal industria europea es el automóvil. Hemos dicho que no queremos tener el motor diésel, que funciona con BIOS. Pero si no funciona con BIOS, es muchísimo mejor para la industria y para la reducción progresiva poner diésel que tener una flota que tiene 15 años en España de media. Pero es que en Europa ha pasado desde el 2008 aquí a 13 años, porque ya no... Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues estamos haciendo que el foco en la renovable no nos permita ver, primero, no sirve para la inteligencia artificial, segundo, no sirve para la movilidad en relación a lo que estamos viendo, y tercero, nosotros somos ya el país que tenemos más renovable. Entonces, si habláis que hay que ir poco a poco, ¿por qué encarecerlo? Si aquí tuviéramos carbón, si miráis la historia de la electricidad en España, históricamente la electricidad en España era relativamente barata. Hoy es el doble en los últimos años de lo que era. Una parte por subidas del precio del gas. He mencionado 50 con la solar. A 50 estaba con el carbón toda la vida. Pero hay una parte que también es la factura que el gobierno nos mete en la electricidad. Por lo tanto... Te han salido dos replicantes, creo, Antonio. Pero aquí dos manos, o sea que... Bueno, vamos a ver. En España no tenemos carbón, porque teníamos carbón y afortunadamente se cerró porque era una tragedia. Las vetas eran de 50 centímetros, 75 centímetros, comparado con Estados Unidos o Australia, donde las tuneladoras esas que hicieron la red de metro de Madrid se inventaron para las minas de carbón y sacaban directamente las toneladas de carbón. ¿Cuál es el problema para ser competitivo efectivamente con electricidad? Pues uno, quitarle un impuesto al 7% a la producción, quitarle un impuesto al 5% del consumo, quitarle un impuesto de un IVA del 21%, quitar un impuesto específico al combustible nuclear de 5 euros megavatio y quitar unos impuestos autonómicos. Te he dejado cuadrado el toro, ¿eh? No lo habíamos hablado, pero no, me lo has dejado cuadrado. Me lo has dejado cuadrado porque para incrementar la demanda lo que se necesita es bajar el precio. Y si tú quieres electrificar, hay que entrar por ahí. Antes, el tema, efectivamente, tienes toda la razón. Yo cuando he criticado en mi primera intervención, me parece lo de abolir el coche de combustión interna en el año 35, pues creo que una de las grandes medidas que se pueden tomar para dar tiempo a la industria europea es gasolina renovable,
de origen vegetal, gasóleo de origen vegetal. Repsol tiene ya en gasóleo de origen vegetal en buena parte de los aparatos surtidores, se puede llegar a la gasolina de origen vegetal, tiene emisiones, pero esas emisiones están en el 70% de las emisiones del combustible fósil. Y tú puedes reducir emisiones y al mismo tiempo que reduces emisiones, ganar tiempo para diseñar una estrategia para el automóvil europeo, que hay que diseñarla. Tradicionalmente la teníamos, coches pequeños y diésel. Y así hemos sido más competitivos que los japoneses y los americanos con el motor diésel. Ahora hemos decidido cargarnos toda esa estrategia. Bueno, pues mi propuesta es que nos sentemos a elaborar una estrategia nueva, pero que esa estrategia nueva, al final, la electricidad se acabará imponiendo. Obviamente, si no la encareces. Tampoco tiene sentido encarecer, como hemos encarecido en términos de competitividad. Yo tengo una energía cara, pues le pongo un impuesto y así es más cara todavía. Bueno, pues tampoco me parece que esa sea la solución. Pero vuelvo, se necesita una estrategia y esa estrategia hay que diseñarla con carácter previo. Y todo lo que son biocombustibles, por ejemplo, es una herramienta que no se ha usado y que se podría usar. Por poner un último ejemplo, los coches diésel de 15, 20 años tienen un 20% más de emisiones de CO2 que los coches diésel actuales y, sobre todo, un 80% más de emisiones de óxido de nitrógeno y partículas. Una solución, por ejemplo, práctica y social, hubiera sido que el Plan Renove se aplicara a coches diésel viejos para pasar a un coche diésel nuevo. Porque es que la solución que le hemos dado al dueño de un coche diésel viejo es que no puede entrar en Madrid. Y si los ricos tienen un coche eléctrico, no solo pueden entrar en Madrid, sino que pueden aparcar libremente por toda la ciudad. Bueno, entonces eso, en lugar de núcleos de transición justa, que es una cosa que todavía no entiendo, ni sé muy bien en qué consiste, ni algunas otras cuestiones, pues son políticas que se pueden implementar para ganar tiempo y hacer las cosas asesadamente. Jordi, muchas gracias por la atención. Como ves, podemos hablar de otras muchas cosas. Ya, desde Cervantes, oye, no os quejaréis, porque es que se han tocado todos los temas. Pues muchas gracias a los tres por las explicaciones, por no tener cortapisas a la hora de contestar y a vosotros por la atención. A ti y a la presentación.